En los confines de la imaginación humana y las profundidades de las escrituras habita una criatura cuyo nombre evoca asombro y temor, el Leviatán. Su leyenda ha perdurado a través de milenios, navegando entre las aguas turbulentas del mito y la fe. Este ser colosal, envuelto en misterio y simbolismo, es mucho más que una criatura, es un emblema del caos primigenio, un recordatorio de nuestra pequeñez frente al poder supremo. ¿Qué secretos guarda esta entidad? ¿Qué lecciones esconde su presencia en el relato bíblico? Desde el principio, la humanidad ha buscado entender los misterios que la rodean, y pocas figuras han capturado nuestra fascinación como el Leviatán. No es solo un monstruo marino, es la representación misma de las fuerzas indomables que desafían la comprensión humana. Acompáñanos en este viaje para descubrir su historia, su propósito y el impacto que ha dejado en nuestra cultura y espiritualidad. Recuerda darle like a este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Crees que el Leviatán es una criatura real o un símbolo del caos? Comencemos. Antes de la aparición del Leviatán, el mundo era un lienzo en blanco, un espacio gobernado por un océano infinito de caos y desorden. La narrativa bíblica nos lleva al principio de los tiempos, cuando las aguas primigenias, conocidas como Tehum, cubrían toda la creación. Estas aguas profundas y oscuras no tenían forma ni límites, simbolizando un estado de anarquía absoluta. En este escenario de turbulencia, Dios intervino, separando la luz de las tinieblas, el cielo de la tierra, y trayendo orden al desorden. La creación fue una declaración de poder divino, una victoria sobre las fuerzas caóticas que amenazaban con dominar todo. Sin embargo, no todas las fuerzas de este caos inicial fueron erradicadas. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que ciertas manifestaciones de este caos permanecieran, no como una amenaza, sino como recordatorios de su supremacía. Fue en este contexto que surgió el Leviatán, un ser destinado a habitar en las profundidades de los océanos, encarnando el poder indomable que solo el Creador podía dominar. El Leviatán no apareció por accidente. Su existencia es una prueba viviente del equilibrio entre el orden y el caos, un recordatorio de que, aunque el mundo puede parecer estable, siempre hay fuerzas más grandes operando en las sombras. En el mundo antiguo, estas aguas misteriosas representaban los miedos más profundos de la humanidad, lo desconocido, lo incontrolable, lo insondable. Y el Leviatán se alzó como el soberano de estas profundidades, un símbolo tanto de advertencia como de reverencia. La pregunta no es por qué existe el Leviatán, sino qué significa su existencia. En un mundo donde el orden divino había triunfado, su presencia sirve como un eco de lo que una vez fue y como un testimonio del poder absoluto de Dios sobre todo lo creado. El Leviatán, según las Escrituras, habita en las profundidades insondables del océano, un reino de sombras y misterios que escapan al control del hombre. Se describe como un ser de un poder y tamaño incomparables, cuya presencia domina todo lo que lo rodea. En el libro de Job 41, se nos presenta con una serie de detalles que subrayan su invulnerabilidad, una criatura con escamas tan apretadas que ni el aire puede filtrarse entre ellas, dientes temibles que inspiran terror y un cuerpo tan formidable que ninguna arma creada por el hombre puede herirlo. Su vida en las profundidades simboliza un dominio que no pertenece al hombre, un reino donde el caos sigue siendo soberano. Desde las fosas abisales, el Leviatán se mueve con una fuerza que agita las aguas y deja una estela de espuma que parece hervir. Sus movimientos, descritos como capaces de encender el mar, no solo reflejan su poder destructivo, sino también su conexión con el fuego, un elemento que contradice su hábitat acuático y lo eleva a una dimensión casi sobrenatural. Pero el Leviatán no es simplemente una bestia de destrucción. En Salmo 104:26 se menciona que fue creado por Dios para jugar en las profundidades, sugiriendo que su existencia tiene un propósito más allá de sembrar miedo. Es una criatura que, aunque inalcanzable y aterradora, cumple un papel en el vasto diseño divino. Representa el equilibrio entre el orden y el desorden, mostrando que incluso las fuerzas más caóticas están bajo el control del Creador. A lo largo de la historia, el Leviatán ha sido un símbolo de prueba y desafío. Para los hombres, su presencia es un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a las fuerzas mayores que operan en el universo. En Isaías 27:1 se profetiza que, al final de los tiempos, Dios destruirá al Leviatán con su espada afilada. Esta imagen poderosa simboliza la victoria definitiva del bien sobre el mal, del orden sobre el caos, una esperanza que trasciende el tiempo. Aún hoy, su leyenda resuena en nuestra cultura.
Desde relatos antiguos hasta adaptaciones modernas en literatura, cine y videojuegos, el Leviatán sigue siendo un emblema del misterio, del temor a lo desconocido y de la lucha eterna entre el hombre y sus propios miedos. En teología, se interpreta como un recordatorio de que incluso las fuerzas más aterradoras están sujetas a la autoridad divina. Es, en esencia, una criatura que inspira tanto respeto como temor, una prueba viviente de que el caos no es un enemigo a erradicar, sino una fuerza a comprender. El Leviatán no solo habita en las profundidades del océano, también vive en las profundidades de nuestra imaginación, en los rincones más oscuros de nuestras inseguridades y en los relatos que nos enseñan a temer, pero también a confiar. Su historia no es solo la de un monstruo, sino la de un desafío constante a nuestra fe, una invitación a mirar más allá de lo visible y a reconocer que, detrás de cada sombra, existe un propósito divino. Pero el Leviatán no es simplemente un monstruo. En la tradición hebrea, representa el caos que precede al orden divino, un recordatorio constante de que, aunque Dios controla todas las cosas, el caos persiste como parte de la creación. En Isaías, se profetiza su destrucción final como un acto simbólico del triunfo de Dios sobre el mal. En otras culturas, el Leviatán también tiene ecos resonantes. En la mitología ugarítica, se encuentra la figura de Lotan, una serpiente marina derrotada por el dios Baal. Esta similitud refuerza la idea de que el Leviatán es un arquetipo universal, una representación del combate eterno entre el orden y el caos. En textos apocalípticos y teología cristiana, se ha relacionado al Leviatán con las fuerzas del anticristo o los enemigos finales de la humanidad. Aunque su figura no aparece directamente en el Apocalipsis, las descripciones de las bestias marinas evocan su imagen, recordándonos la lucha eterna entre el bien y el mal. En algunos textos rabínicos posteriores, el Leviatán se convierte en un elemento del banquete mesiánico, donde los justos compartirán su carne como señal de la victoria definitiva sobre las fuerzas caóticas. Este simbolismo combina elementos de juicio, redención y celebración de la creación renovada. Finalmente, algunos han interpretado su llegada no como un evento físico, sino como la manifestación de nuestros temores más profundos, los cuales deben enfrentarse con fe y confianza en la protección divina. El Leviatán no solo es una criatura de destrucción, sino también un recordatorio de la victoria asegurada de Dios sobre todas las cosas. Hoy, el Leviatán también influye en la cultura popular, desde historias mitológicas hasta referencias en el cine y la literatura. Pero su verdadero impacto está en cómo nos conecta con nuestra fe y nuestra comprensión del universo. La interpretación y la influencia del Leviatán en nuestros días van más allá de su papel bíblico como criatura mítica y fuerza del caos. Su imagen sigue inspirando debates teológicos, literarios y culturales, cargada de simbolismo y relevancia contemporánea. En la teología y la exégesis bíblica, el Leviatán es entendido como una representación del caos que persiste en el mundo. No se trata necesariamente de un monstruo literal, sino de todo aquello que amenaza con desestabilizar el orden divino. En este sentido, el Leviatán simboliza las luchas internas del ser humano, el miedo, el egoísmo, la injusticia y las fuerzas destructivas que cada individuo y sociedad enfrentan. Desde un punto de vista alegórico, algunos consideran que el Leviatán representa sistemas opresivos, corrupciones gubernamentales o incluso el impacto devastador de la humanidad en el medio ambiente. Es una metáfora que refleja cómo los seres humanos deben enfrentarse a sus propios monstruos internos y externos para buscar la redención y el equilibrio. Aunque el Leviatán pertenece a un contexto antiguo, su sombra se extiende hasta el presente. El Leviatán ha dejado su huella en la literatura, el arte y la cultura popular, manteniendo viva su imagen como símbolo de lo incontrolable y lo temible. En el mundo moderno en la literatura, el filósofo Thomas Hobbes lo utilizó como título de su obra política más influyente, donde el Leviatán simboliza al Estado, una entidad gigantesca creada para mantener el orden frente al caos de la naturaleza humana. En la psicología, se ha interpretado como un símbolo de los miedos profundos del inconsciente colectivo, representando las luchas internas que cada ser humano enfrenta. Pero su influencia no se limita a lo simbólico. El Leviatán nos desafía a reflexionar sobre el impacto del caos en nuestras vidas, desde los conflictos globales hasta los desafíos personales. Su presencia nos recuerda que, aunque enfrentemos fuerzas que parecen indomables, siempre hay un orden superior que rige incluso en medio de la tormenta. Espiritualmente, el Leviatán sigue siendo una advertencia y una promesa. Nos enseña que el caos no es eterno y que incluso las fuerzas más oscuras están destinadas a ser vencidas.
En un mundo donde la incertidumbre y el desorden parecen dominar, su historia nos invita a confiar en la soberanía divina y a encontrar fortaleza en nuestra fe. El Leviatán no es solo un monstruo de las profundidades, es un espejo que nos enfrenta a nuestras propias limitaciones y temores. Su historia nos recuerda que, aunque el caos puede parecer indomable, está bajo el control de un poder supremo. Nos enseña humildad, reverencia y la importancia de confiar en algo más grande que nosotros mismos. El Leviatán, ya sea como criatura literal o símbolo, nos habla de la fragilidad humana frente a las fuerzas del universo. Pero también nos recuerda la promesa de que el caos nunca tendrá la última palabra. Su historia es un llamado a la humildad, a la reverencia y, sobre todo, a la fe. Así que, la próxima vez que enfrentes tus propios leviatanes, recuerda que incluso el caos está bajo control. Si este relato te ha inspirado, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tus pensamientos en los comentarios para que juntos sigamos explorando los misterios de la fe y la creación en Relato Celestial.